Mejor hablar en M24. El sábado pasado, y luego de varias instancias de negociación, el Plenario Nacional del Frente Amplio le dio su respaldo a 3 precandidaturas en el marco del proceso hacia las elecciones de la fuerza política del 5 de diciembre. Para oficializarse, las candidaturas deberán ser ratificadas antes por el Congreso, previsto para el 2 de octubre. Con 79 votos a favor, Ivonne Pasada obtuvo el segundo lugar, luego de Fernando Pereira, que sumó 138, y antes de Gonzalo Sibila, que consiguió 63. En tanto, Carmen Beramendi y Beatriz Ramírez quedaron fuera de la terna al sumar 39 y 7 votos respectivamente. Mientras en el discurso de Pereira está presente la importancia del consenso, de hecho es quien reúne el apoyo del Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular y varios sectores autodenominados sereñistas, Sibila ha hecho hincapié en la necesidad de fortalecer el vínculo entre el Frente Amplio y los movimientos sociales, y Pasada en la relevancia de tener a un Frente Amplio con paridad de género. Para profundizar en los respaldos a su candidatura y conocer qué propuestas presentará durante la campaña, así como dónde estarán sus énfasis, ya estamos en contacto esta mañana con Ivonne Pasada, candidata a presidir el Frente Amplio. Pasada, buenos días. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por esta invitación. No, gracias a usted por atendernos. Antes que nada, ¿la sorprendieron estos resultados, la cantidad de votos? No, en realidad, yo creo que antes que nada, lo importante fue para los candidatos que llegamos a hacer hasta 5, una rápida campaña que se hizo y que fue en el corto tiempo sumamente unitaria. En mi caso, compartí con las compañeras distintas actividades que fueron realizando los compañeros tanto del interior como de capital. Y eso me parece que hay que ponerlo en la mesa por el buen ambiente y que había y que va a seguir existiendo. Y después, en parte sí y en parte no, porque hay un conocimiento que uno puede ir realizando durante muchos años de militancia partidaria y también parlamentaria. Y en el caso, cuando Mónica Xavier presidió el Frente Amplio, yo estuve, era una de las vicepresidentas, y justamente trabajé durante esos 3 años toda la parte de la estructura del Frente Amplio, estructura, organización, y recorrí muchísimo el interior, que ya lo venía haciendo desde el punto de vista del propio Parlamento, la actividad política, y la verdad que yo creo que la lectura que a uno le queda al final, que es esa respuesta que hubo, fue también producto de otros trabajos que uno realizó y de conocimiento de la fuerza política. Pero es eso, y también la alegría de que la candidatura salió justamente por parte del interior, una candidatura que fue conversada con distintos compañeros y compañeras, pero fundamentalmente las que tomaron esa propuesta fue la Comisión Asesora de Género de Maldonado, después a posteriori la departamental de Maldonado y otros comités, y bueno, eso es la verdad que es un compromiso y una mirada distinta en esta candidatura. Uh-huh. La verdad es que más allá, bueno, de la Comisión Asesora de Género de Maldonado y estos otros apoyos del interior, en el plenario los sectores autodenominados sereñistas también le dieron su apoyo, ¿no? Quienes apoyan la precandidatura de Pereira también votaron su precandidatura. ¿Qué importancia le da a ese hecho? Yo creo que todos los sectores dieron ese apoyo, y eso también es parte, quiero yo pensar, de conocimiento de cómo nos relacionamos en el Frente Amplio, y la búsqueda siempre de acuerdos y también de ir promoviendo formas de hacer política de
enfrentarse está bien, pero ideológicamente tener más discusiones y mayor cercanía, ¿no? Y bueno, creo que es eso, a una forma de trabajo y en definitiva un conocimiento, ¿no? Porque entre la realización que tuvimos adentro del Frente Amplio, producto de 3 años que fueron muy duros, 3 años que estaban incluidos la propia elección del 2014 en la candidatura también de Tabaré Vázquez. O sea, fue un periodo donde el mano a mano, el conversar, el realizar plenarios, en ese marco hicimos el tercer encuentro de comités de base de todo el país, inclusive del exterior, que creo que si no me falla la memoria fue en el 2013, 800 delegados de comité después de mucho tiempo vuelven a verse, y es una de las propuestas del lugar que me toque trabajar en el Frente Amplio para volver a retomar, porque fue una experiencia muy buena, y leyendo resoluciones de ese momento se aplican muy bien para esta época, ¿no? Ya iremos a ese punto. Ivonne, sumando lo que usted decía, el apoyo inicialmente recibido por su precandidatura de la Comisión Asesora de Género del Departamento de Maldonado, del Frente Amplio, a lo que fue la resolución que de alguna manera impuso que al menos tenía que haber una candidatura o precandidatura de mujer, y deberá haberla cuando ya las candidaturas pasen el filtro del Congreso y vayan rumbo a las elecciones, y ustedes en este momento precisamente esa mujer que está en carrera, ¿cuánto énfasis tendrá su propuesta, o en su propuesta cuánto énfasis se le pondrá a la perspectiva de género, y ya que estamos, si hay ideas concretas al respecto? Sí, nosotros lo decíamos el mismo sábado, ¿no? Con los otros compañeros electos. Si bien se avanzó y tenemos una candidatura mirada desde el punto de vista género, evidentemente la propuesta de la unidad temática, de la cual viene trabajando hace muchísimo tiempo mujeres de todo el país, donde está distintas propuestas que han venido realizando la fuerza política, que permitieron este avance en el día del sábado, que se contemplara una candidatura de mujer. Eso nos tiene que llevar que, si bien no está estatuido la paridad, el compromiso de los 3 candidatos, inclusive un compromiso que sea antes del 5 de diciembre, de que hoy, si hay voluntad política entre nosotros y el equipo nuevo de trabajo que tendrá el Frente Amplio, puede cumplir en la estructura el ir apareciendo la paridad como una verdadera realidad y compromiso de nuestra fuerza política. Y eso se puede hacer sin tener artículos que nos estén obligando, porque en realidad entre lo que se dice en el discurso y se aplica a la realidad no lo hemos visto en forma permanente. Les diría que casi nulo. Miremos el resto del país, que no hay presidencias departamentales durante todo este último periodo de presencia de mujeres, como tampoco presencia de jóvenes, ¿no? Entonces, esos son voluntades políticas que no necesitan tener la presión de un artículo en un estatuto. Hoy, si estamos de acuerdo, lo podemos ir realizando a nivel de todo el país. Ese es el primer punto, ¿no? Bien. Recién mencionó la intersección mujeres y jóvenes, y es muy difícil evitar meternos en la discusión que se generó a partir de la declaración, del discurso de Fernando Pereira el día que presentó su precandidatura, cuando dijo que en caso de ser presidente del Frente Amplio le gustaría que la vicepresidencia la ocupara una mujer
de menos de 40 años. Esto generó reacciones, hubo inclusive algunos cuestionamientos bastante fuertes, ¿no? Las mujeres Frente Amplistas o la unidad temática de ciudadanas del Frente Amplio emitió una declaración en la que dijo: las mujeres políticas no somos objetos elegibles de compañía, no estamos en estantes, nos preocupa el ejercicio de la violencia política basada en género. Cada vez que se cosifica a una mujer se atenta contra sus derechos humanos. En fin, después se insistió sobre la idea de la cosificación. Por ejemplo, lo hizo la vocera de la unidad mencionada, Alicia Esquivel, en declaraciones al diario El País. ¿Qué le dejó ese debate planteado? Bueno, yo creo que la manifestación del compañero Fernando no fue lo más feliz, ¿no? Puedo llegar a entender y comprender la necesidad. Es más, soy totalmente defensora de la promoción y de la participación en los lugares de la toma de decisiones de los jóvenes. No es que le demos una comisión de jóvenes para que la trabajen o para que salgan a pintar un muro. No, es colocar su mirada, es colocar sus utopías, renovar. Entonces, eso en un marco de un equipo de trabajo, y me parece que eso es lo que tenemos que estar conversando entre todos en estos tiempos. Y aparte, los presidentes o presidentas pueden y deben elegir su equipo, pero lo que pasa después, que elige su equipo por un plenario nacional que toma la determinación final sobre ese nuevo equipo que se va a estar conformando. Entonces tienen que estar incluidas las miradas, todas, en ese nuevo trabajo que vamos a tener, incluida la mirada de la mujer, de jóvenes, de los sectores, ¿no? O sea, creo que es un tema del cual debemos abordar rápidamente para no tener ese tipo de conflictos que llevan desde un malentendido a una interpretación que debemos de sacarla rápidamente de la mesa. No porque no puede haber una mujer joven, ¿no? Pero ya hasta llegar a poner el tema de la edad, creo que alcanza con la manifestación de joven, ¿no? Sí, uno ha escuchado muchas veces la expresión, inclusive al hablar de políticas públicas en tiempos de gobiernos del Frente Amplio, género y generaciones, ¿no? Eso de generar o de abrir espacios en los cuales haya participación, por lo menos inspirada en la paridad de género y abierta a personas jóvenes. En definitiva, lo que Pereira dijo, ¿no es eso? Sí, claro, pero por eso digo, no es necesario poner el límite de la edad, con nombrar el tema generacional, con nombrar el tema de juventudes. Bueno, me parece que es más que suficiente. Pero aparte de generar eso, lo más importante que hay que generar para mujeres y para los jóvenes es que, si bien todos tenemos y todas tienen esos derechos, lo que no es igual son las oportunidades. Entonces acá lo que hay que poner sobre la mesa es, bueno, están los derechos, están las oportunidades para esos derechos, tanto para jóvenes como para mujeres. No están. No están. Hoy la situación de una mujer que quiere hacer política, o de una mujer o un joven que quiere estar militando en una organización social, sindical, de vivienda, una cooperativa, nos debemos de poner a pensar que esto es peor aún en el interior del país. Las oportunidades no son iguales. La oportunidad que tiene una mujer jefa de hogar frente a un cargo que sea político o que sea de una demanda mayor en una cooperativa o una organización sindical, no va a tener la misma oportunidad que el varón que no es jefe de familia, que no está solo o sola. Esas son las cosas que nosotros tenemos que estar buscando y ayudando a que ese proceso sea realmente directo, con igualdad de oportunidades.
Bien, y bueno, le proponemos ir a una breve tanda y luego de la pausa retomar con otras aristas vinculadas a las candidaturas. Sí, como no, gracias. Seguimos en entrevista con Ivonne Pasada, una de las candidatas a la presidencia del FA, que se definirá en diciembre, el 5 de diciembre. Ivonne, gracias por aguardarnos. Hay otra cuestión que nos interesaba abordar, otra discusión que está sobre la mesa, que es el tema de los consensos, la importancia de tener o no una candidatura con amplios respaldos. Y en este sentido, en Mejor Hablar, estuvo el senador Enrique Rubio, que se refirió a la importancia que le da él a una candidatura, efectivamente, que genere consenso. Nos gustaría invitarla a escuchar lo que decía para luego pedirle su opinión. Es parte de la autocrítica, aunque no se exprese de esa manera, ¿no? Vio que tenía que cambiar, que hacer cambios, ¿no? Y que los cambios tienen que ser en todos los niveles. Uh-huh. Y uno de los cambios claves es en cuanto a la conducción. Tiene que tener una conducción, no se puede dar el lujo de tener una conducción sin respaldos políticos fuertes. No se puede dar ese lujo. Uh-huh. Ya se lo dio y tuvo resultados muy malos. Pasada, bueno, de hecho la candidatura de Pereira con los respaldos que ha cosechado parece responder a esta preocupación por parte de varios sectores. ¿Qué opinión le merece esta cuestión y los dichos de Rubio? Bueno, yo creo que buscar los consensos sobre una candidatura es el ideal de nuestra fuerza política, y los esfuerzos se hicieron. Sin lugar a dudas, la candidatura, por ejemplo, de Marcos Carámbula, entretejía y colocaba una mirada que iba en esa lógica. La de Pereira, bueno, ¿no? Estoy empezando por la de Marcos. Ah, perdón. No. Entonces, quiero decir que esa figura que se buscó en esa construcción de que hubieran los consensos necesarios, por distintos motivos, inclusive hasta los personales, no se pudo lograr. O sea, el Frente siempre ha buscado candidaturas de consenso. La candidatura de Fernando Pereira es una búsqueda también de generar los consensos necesarios para la misma. Pero en el mismo plenario que toma esa decisión, también se ve, y eso yo creo que hace a la política, a la búsqueda también de esos consensos, porque no era solamente sobre la candidatura, sino es el consenso que se lograba en las distintas acciones del Frente Amplio, era que se fuera acompañada. Ahora, si alguien plantea sectores o bases, como sucedió, de que fuera con candidaturas múltiples, en los momentos políticos no se puede tensionar de tal forma que no habilite también un consenso para esa mirada. Y yo creo que eso fue la construcción final entre la oportunidad que tuvieron sectores y movimiento en acompañar la candidatura de Fernando. Uh-huh. Y eso no quiere decir que no tenga el apoyo, porque el apoyo es evidente que lo tiene de sectores, y también quedó demostrado, no por unanimidad, que también lo ha tenido en el movimiento. Ahora, y esas construcciones se deben de hacer de la mejor manera posible, porque después lo que se resiente es la vida diaria de la fuerza política. Y creo que lo que está pasando es eso, una salida aprobada, una salida donde están los tres candidatos en igualdad de condiciones y con sus 4/5, donde el Congreso los ratificará. Ya que llegamos justamente a ese escenario, en definitiva, Pereira obtuvo el respaldo inicial, por lo menos del plenario nacional,
sobre la base de votos de las bases y por supuesto que también de muchos de los sectores ya mencionados. Sibila es, además de diputado por Montevideo, nada menos que secretario general del Partido Socialista, que es una de las fuerzas históricas de la izquierda uruguaya, y tiene el respaldo de una serie de sectores que en los últimos tiempos han tejido distintas alianzas o tenido distintas coincidencias con el Partido Socialista justamente. Usted surge como precandidata apoyada por las bases, por este organismo vinculado al departamento de Maldonado, la departamental de Maldonado, todo ese proceso que usted nos contó. Una vez que comienza la disputa electoral, digamos, la campaña, ¿cómo se hace con esos respaldos? Nos dirá usted si hay chance de que se sumen apoyos sectoriales a futuro para marcar una presencia en esta campaña que tiene del otro lado a dos personas con todos los respaldos referidos. Pero como ha sucedido históricamente en nuestro Frente Amplio, mi campaña va a ser, ya lo dije, 2 patines. Uno para la parte de propuesta hacia el Frente Amplio, y el otro patín es la LUC. O sea, recorrer todo lo que se pueda, hablar con la gente en el mano a mano y atar absolutamente las dos cosas. Y la vida es mucho más que tener sectores. Tenemos movimiento, el movimiento tiene y está teniendo un peso importante en nuestra fuerza política. El movimiento ha sido muchas veces, cuando hay puntos de inflexión en la fuerza política, donde buscamos el equilibrio para el mejor final en una situación que pueda tener interna nuestro Frente Amplio. Esa mirada la debemos de colocar fuertemente, ¿no? Porque esos son anuncios que debemos escuchar. Son los mismos anuncios de los de militantes de a pie que en el balotaje salió a buscar los votos que no se obtuvieron en octubre. Son los mismos militantes que salieron a buscar los 800.000 firmas para el referéndum. Y eso, que es importantísimo, nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta, porque son llamadores. Capaz que la sociedad en sí, esas respuestas, es que está pensando que es momento de las decisiones no se tomen solamente en algún lugar o en alguna mesa, sino que quiere participar de la toma de esas decisiones. Y creo que en eso tenemos que tener todas y todos la cabeza muy abierta, porque son buenos escenarios que se están dando y la fuerza política más importante del país debe utilizarlos. Uh-huh. Y bueno, hablamos de la cuestión de género, del peso del interior, y ahora hablaba justamente de la importancia de escuchar, ¿no?, a los movimientos sociales, a distintos actores. ¿Eso tendrá un peso central en su campaña, en el FAC que usted piensa a futuro? Sí, ese es un peso importantísimo. Nosotros tuvimos una experiencia en el primer gobierno del Frente Amplio, antes del 2005, entre el 2003 y el 2004, se preparó el Frente Amplio para ser gobierno. Y en esa preparación, para mí fue un documento que es una guía hasta el día de hoy, que era Fuerza Política, Gobierno, Organizaciones Sociales. ¿Cómo nos relacionamos nosotros desde esos 3 pilares que eran fundamental en el momento de nuestro primer gobierno? Volver a la fuerza política, que es esto que vamos a hacer, una fuerza política viva, una fuerza política que esté en la calle, que esté con la gente, que esté recorriendo el país, que abra sus puertas, sus ventanas, que entienda que tenemos sectores, pero que también tenemos el movimiento, y pensar en la estructura futura de nuestro nuevo gobierno que tendremos en el 2025, articulando con las organizaciones sociales. Nosotros, esas bases, que decimos las bases sociales del nuevo cambio de nuestra estructura política, debe de tener esos 3 pilares en forma conjunta. No nos puede volver a pasar que la fuerza política no
ejerza el rol que tiene que ejercer. El gobierno tiene que gobernar, tiene sus tiempos y sus formas, la fuerza política también, y articular en ese diálogo permanente con las organizaciones sociales. Entonces, eso tiene que ser la columna vertebral de estos próximos meses y años para terminar justamente con un modelo de que nos lleve a ganar, pero también a tener en cuenta las cosas que nos pasaron. El gobierno no puede nuevamente, del Frente Amplio, arrastrar todos los cuadros de la fuerza política y la fuerza política quedarse sin los dirigentes necesarios para articular estos tres pilares. Pero es realizable eso, Pasada, porque digo, imagino un escenario, ¿no? Supongamos que un presidente o presidenta de la República dice: yo quiero a tal o cual persona para un ministerio, para este cargo, para el ejercicio del gobierno nacional. ¿Quién dice que no hay? Y yo creo que ahí es donde tiene que estar opinando muchísimo más la fuerza política, porque nos salió bien en el primer año de gobierno. Después comenzamos a ir teniendo inconvenientes porque se va desvistiendo la fuerza política. Y la fuerza política necesita ser el motor donde estén la formación y la capacitación máxima, y que lo que sí debe de tener un proceso que no sea de escalón la fuerza política para saltar al gobierno. Eso no puede pasar. Debe de ser el lugar donde pueda estar capacitando, formando, nutriendo, pero generando un movimiento que no deje vacíos esos lugares. Y eso debemos hacerlo desde ya. Ivonne, desde la presidencia del FA, desde la mesa política, ¿se tendría que haber trabajado más con estos asuntos? Y eso es hacer política. Y desde los sectores también. Desde los sectores también se debe estar trabajando. Nosotros aspiramos de que el Frente Amplio tiene la posibilidad, tiene una fundación Liber Seregni importantísimo, y debemos de estar formando, hablando ideológicamente, políticamente, política exterior, política nacional. Bueno, desde allí debemos de estar, ahora que podemos manejar todas las redes en forma distinta, realizando como una escuela de cuadros, una escuela que nos permita tener las mejoras mujeres, hombres y jóvenes formados para los tiempos que tenemos sobre la mesa. Pasada, ya que nos estamos acercando a cuestiones estructurales del Frente Amplio, en una reciente entrevista en Radio Universal, usted dijo que sería lo mejor que le puede pasar al Frente Amplio una conducción colegiada. ¿Cómo es eso y cómo se compatibiliza con estas elecciones en las cuales a priori se elige a un presidente o una presidenta? Yo creo que lo que hay que hacer es tender a eso. Pero lo que es fundamental es tener una dirección colectiva. Una dirección que sea colectiva, que trabaje en forma horizontal, y que fundamentalmente esa dirección debe de tener sobre la mesa el respeto de la orgánica, que es esa columna que nos permite ponernos a todas y a todos atrás. Después debemos tener los tiempos hasta de ver cómo mejoramos nuestra estructura, que la debemos de mejorar y que la debemos de modernizar. Podrá ser un colegiado, podrá ser colocar otra mirada más activa y más móvil para nuestra fuerza política, que no esté pensada solamente la movilidad en la capital, que eso es un planteo de los compañeros y compañeras del interior. La mesa política nacional es nacional, no es solamente montevideana. O sea, cada uno de los departamentos tiene que tener un vínculo de acercamiento entre unas y otras. Por eso uno de los grandes planteos que me parece importante volver a tomar es la regionalización de la estructura de nuestro Frente Amplio, que nos permite de alguna manera una regional norte, una regional este, que tiene muchas más coincidencias dentro de los departamentos y nos prepara rápidamente para ir
coordinando, y estoy segura que eso va a ir pasando, de prepararnos para tener nuevos gobiernos departamentales. Uh-huh. Y si yo estoy más cerca de Rocha, Maldonado y 33, tengo posibilidades de tener misma mirada de situación, mismos problemas sociales, económicos y políticos que les van a servir mucho más si se juntan y tienen esa mirada regional de nuestro país. Uh-huh. Usted se está refiriendo, bueno, entre otras cosas, justamente a esto de la estructura, a la organización, a la regionalización, decía recién. ¿Qué pasa con lo programático, con lo ideológico? ¿El Frente Amplio debe procesar cambios en ese sentido? El Frente Amplio salido del Congreso, definido también su estrategia, porque no es solamente la autocrítica, sino cómo seguimos en estos nuevos cambios. Vamos a tener todito el 2022 de discusión de las unidades de programa. Quiere decir, el Frente Amplio a nivel nacional el año próximo va a estar discutiendo sus propuestas, va a estar discutiendo en cada unidad no solamente la estrategia a seguir, sino también contenidos ideológicos, porque cada acción, sea nacional o sea internacional, tiene contenidos políticos e ideológicos, y nosotros tenemos que tener esas dos miradas en forma junta entre lo propositivo y lo estratégico. Y después vamos a ir a un congreso de programas. O sea, se viene mucho trabajo, se viene mucha participación, y lo que no podemos, no solamente los militantes, sino el que quiere participar de este proyecto que es Frente Amplio, va a tener toda la oportunidad, sectores, movimientos, técnicos, de ir aportando a esas unidades que van a empezar a funcionar inmediatamente del Congreso, y que han seguido funcionando en todo este proceso. Y concretamente usted, bueno, pensando en este proceso del 2022, ¿en qué cuestiones piensa? ¿En qué cambios, modificaciones? Hay modificaciones que son fundamentales y que los estamos viendo. Nosotros vamos a recibir un país del cual han sido, por eso es la gran lucha de este referéndum. Si eso no sucede, vamos a recibir un país donde fueron cercenados derechos que fueron colocados sobre la mesa. Pensemos en el mundo del trabajo. Todo lo que se ha toqueteado a nivel de derechos y de oportunidades en el mundo del trabajo. Pensemos en el mundo de la educación, donde con tanto esfuerzo en 15 años se fue mejorando la formación profesional, pensando en el país que se transformaba, productivo. Hoy, de un plumazo, borraron lo que son las calificaciones más importantes, que son las tecnicaturas, para cuando alguien hizo un curso básico de formación, seguir preparándose. O lo que es peor, sacaron la palabra pública de la educación. Quiere decir que si este gobierno instala, como ha dicho, que en el 2023 va a estar poniendo sobre la mesa la reforma educativa, tenemos sobre la mesa la educación privada. Entonces, si habrá que trabajar en cada una de las unidades, pero lo primero que tenemos que trabajar es lograr derogar esos 135 artículos, porque se nos hipoteca el futuro, indudablemente, de trabajo de nuestra fuerza política, porque es como que tenemos que volver a rearmar el país. Ivonne, sobre el cierre, decíamos al comienzo que además del apoyo que recibió desde las bases, los sectores autodenominados sereñistas, independientemente de que en su mayoría apoyan formalmente a Pereira, le dieron su voto a su candidatura, a la suya, en el plenario nacional del pasado fin de semana. Usted ya nos habló de su condición de independiente, de su cercanía con las bases. Ideológicamente, ¿cómo se define? ¿Dónde se sitúa? Primero, yo no sé de dónde sacan que a mí me apoyó casi todos los sectores, inclusive el Partido Socialista, y sectores también
también como 5005, no fue solamente los sectores sereñistas. No dijimos solamente, pero bueno, hubo algunos racontos en los que se notaba que ese apoyo también existió, digamos. Bueno, y también hubo algunos racontos que otros apoyos no, y eso, yo creo que eso es la vida política, y no me parece bueno marcarlo para encasillar a alguien que hoy, ayer me lo preguntaron, me siento frente amplista de la A a la Z, y en la construcción de esa base que ha sido el Frente Amplio, desde el Congreso del Pueblo a la conformación, en esa línea de trabajo es en la que estoy y en la que me siento hoy realmente más cómoda para trabajar. Usted, además de una extensa trayectoria en el movimiento sindical, fue legisladora, senadora y diputada por el movimiento de participación popular, el sector mayoritario al que luego dejó de pertenecer. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué dejó de estar en el MPP? Y de la misma forma que dejé de estar en el movimiento social, porque cada uno cumple los ciclos. Cumplí un ciclo en el movimiento sindical y en ese momento pasé a militar políticamente. Cumplí un ciclo como legisladora, cumplí un ciclo dentro del movimiento de participación popular, por eso mi salida no fue de confrontación, no fue, uno a veces en la vida siente que tiene procesos de cambio y que lo aprendido, las experiencias que me han llevado, tengo hoy la necesidad de volcárselo a la fuerza política en forma permanente. Es eso, no es otra cosa. No, está bien, pero bueno, esos procesos de cambio pueden estar influenciados por miradas programáticas, ideológicas. ¿Incidieron ese tipo de cuerdas, digamos, de sensibilidades? Y yo creo que lo que puede pasar es que estoy en la necesidad, y me parece que ahí podemos estar viendo un frente amplio del cual veo que hay mucha más participación de compañeras y compañeros que no se están manifestando en sectores, y ese es un caso mío, pero hay montones en estos momentos, de los cuales fue la construcción histórica de nuestro frente. Y bueno, y eso capaz que a veces nos saca de determinadas improntas. Miremos lo que le pasa a las mujeres. Las mujeres un movimiento importante tienen en Canelones, en Maldonado, se han desarrollado en distintos departamentos las comisiones de género. Sin embargo, cuando van a su sector vota lo contrario de lo que están promocionando. Y eso a veces lo vimos ahora, ¿no? Que sucedió. Entonces, ese tipo de cosas que no son miradas integrales, que hay que tener espacios de mayor equilibrio, el hecho de poder congeniar todas esas cosas, uno cuando no está sectorizado lo lleva en mayor libertad. Uh-huh. Pasado, usted no se plantea entonces incorporarse a un nuevo sector. No. Mi sector es el Frente Amplio. Bien, bueno, Ivonne Pasada, candidata a la presidencia del Frente Amplio, le agradecemos por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Y que tengan buen día. Igualmente. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.